Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mira, voy a ir con un tema complejo, ya aviso, así que quedaros tranquilamente viendo el vídeo y quien quiera escuchar bien y quien no, pues si le parece muy complejo, no tengo otra manera más sencilla de explicarlo. Pero aparte de complejo es muy interesante y creo que merece la pena que le saquemos punta a este artículo porque tiene cosas interesantes y tiene otras que hay que analizar, pues en este caso con criterio para saber qué es lo que se está diciendo. Si nos vamos únicamente al título, dice: el entrenamiento de fuerza disminuye las adaptaciones mitocondriales al entrenamiento de resistencia. Y esto ya suena como, hostias, si yo lo que quiero es mejorar mi rendimiento en resistencia, correr más rápido, correr durante más tiempo, el entrenamiento de fuerza puede ser que me perjudique, ¿no? Si alguien lee este título y lee las conclusiones únicamente, pues entiende eso y entonces lo que va a hacer es tender a demonizar el entrenamiento de fuerza, o al menos en el formato tradicional en el que se aplica, ¿vale? Por ejemplo, corredores, típico corredor que le gusta todo esto, que el gimnasio no es su pasión, evidentemente, y dirá, pues bueno, más argumentos para no hacer trabajo de fuerza. Vale, pues esa sería una lectura mala. Otra cosa, aun siendo yo un amante del trabajo de fuerza, siendo especialista en este, siendo un deportista de fuerza-potencia, tendemos a sobredimensionar los efectos del entrenamiento de fuerza como si fuese la panacea. Y no es así. Si yo lo que quiero es ser mejor corredor, no tengo que hacer obligatoriamente trabajo de fuerza. ¿Que me suma? Sí. ¿Que si lo hago bien me suma mucho? Sí. Pero que lo que importa es el trabajo específico. Eso que quede también claro. Porque es que tendemos a vanagloriar el entrenamiento de fuerza como si fuese algo mágico, sobre todo desde el punto de vista del fitness y del culturismo y desde cierto ámbito, porque al final la gente, esto ya lo he dicho muchas veces, lo que trabaja es una sala de entrenamiento y lo que quiere es arrastrar clientes ahí. Pero nadie está luego pendiente del 99% del trabajo restante, que es el específico en pista, en campo o donde sea. Y eso es realmente lo que va a definir el rendimiento y lo que va a marcar las adaptaciones específicas para que uno mejore su rendimiento. Ahora bien, ¿que el trabajo de fuerza suma? Por supuesto. ¿Que si soy especialista y lo hago muy bien, me va a sumar por muchas vías y mejor? Evidentemente, pero no es lo principal. Esto lo dice un experto en trabajo de fuerza y alguien que con su modalidad deportiva necesita obligatoriamente el trabajo de fuerza. Pero el corredor de resistencia, hombre, lo necesita. Podemos decir que casi que es obligatorio, pero tampoco vamos a ponernos aquí de que es lo primero, porque ni mucho menos es lo primero. Lo primero es hacer adaptaciones efectivamente mitocondriales y mejorar los distintos sistemas orgánicos encargados de que esta gente utilice más energía y de manera más eficiente. Pero en esa eficiencia sí que entra el trabajo de fuerza. Y ahora hablaré de todo esto. Por lo tanto, no nos podemos quedar en leer únicamente las conclusiones y no nos podemos quedar en leer únicamente los títulos de los artículos, porque estamos perdiendo un montón de perspectiva. Como ocurre con los periodistas, estos investigadores han hecho un título atractivo para arrastrarnos a la lectura. Y cuando vas a la lectura y lo miras con profundidad, pues bueno, te das cuenta de varias cosas, que no es que estén mal, pero que te dan pie a pulirlo y a sacarle punta y a interpretar, ¿vale? Así que explicado esto, ahora sí, después de esta intro, vamos al lío y vamos a intentar, o voy a intentar explicaros esto de la manera más simple posible, aunque es complicado. Vamos a ver si soy capaz. Venga. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho en este estudio? Se ha cogido una serie de sujetos jóvenes, poquitos, lo que sean poquitos ya es una limitación, son desentrenados, eso también ya nos es una limitación para sacar conclusiones al punto de vista del entrenamiento. Se les ha cogido y se les ha dividido en dos, ¿vale? En dos grupos, mitad y mitad. Una mitad ha hecho un bloque de trabajo de fuerza de 7 semanas donde no ha hecho nada más, solo fuerza. Y luego ha hecho un bloque de trabajo de resistencia con entrenamiento de alta intensidad, donde no ha hecho nada más, ha quitado la fuerza y solo ha hecho la resistencia. Y el otro grupo no ha hecho la fuerza, solo ha hecho el bloque de 7 semanas de resistencia. ¿Y qué es lo que han hecho los investigadores? Comparar la respuesta en determinadas variables, entre ellas cuántas mitocondrias han generado nuevas, tanto un grupo como el otro, ¿vale? Y bueno, las conclusiones se reflejan en el título y lo que nos están diciendo así a grosso modo es que el grupo que solo hizo resistencia generó más mitocondrias, mayor número, que el grupo que hizo fuerza y resistencia. Por lo tanto, si las mitocondrias son claves para el entrenamiento de resistencia, para rendir más, pues nos viene a decir, oye, la fuerza antes, ese bloque de fuerza, puede ser que no sume mucho o que no sea bueno. Pero claro, repito, aquí hay muchos matices y hay muchas interpretaciones. Para empezar, vamos con la que para mí es la más importante. ¿Ese bloque de fuerza, por alguna razón, disminuye la cantidad de mitocondrias? Al menos en estos datos, sí. Pero hay algo que creo que es más importante. Y es que cuando hablamos de las variables del rendimiento, que son las que nos interesan como deportistas y entrenadores, tampoco le afectó negativamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que puede ser que a lo mejor ese deportista, después de ese bloque de fuerza,
no consiguiese tantas mitocondrias, pero si nos vamos a los valores de consumo máximo de oxígeno, tanto en valor absoluto como relativo, así como el tiempo hasta el agotamiento, es decir, el tiempo que el deportista aguanta a esa intensidad de consumo máximo de oxígeno y los umbrales de lactato, vemos que mejoran. Mejoran tanto en el grupo que solo ha hecho resistencia como en el grupo que hace fuerza y resistencia. Por lo tanto, no empeora ese bloque de fuerza el rendimiento. ¿Que no hace que se generen tantas mitocondrias? Bueno, es discutible, en los datos está aquí, pero es que repito, ¿por qué es discutible? Porque aquí hay que hacer una visión fisiológica de todo esto y intentar explicar las cosas desde una visión global, ¿vale? Pero al menos en las variables de rendimiento sí que es verdad que no influyen. Es como si yo te digo, la masa muscular es muy importante para correr rápido y el entrenamiento que has hecho te ha hecho perder masa muscular, pero el cronómetro sigue siendo el mismo o mejor. Pues a mí qué coño me importa, perdón por la expresión. Aunque tenga menos masa muscular, mi crono está mejor. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún problema, porque lo que yo quería mejorar está. Y aquí el VO2 max y el tiempo límite, es decir, el tiempo que me mantengo a una intensidad alta, así como el umbral del lactato, están mejorados en ambos grupos. Por lo tanto, bueno, si quiero quitar el entrenamiento de fuerza con el trabajo de resistencia voy a conseguir lo mismo, pero no quiere decir que el trabajo de fuerza no esté, esté empeorando. Eso para empezar. Después, hay otra visión. Vale, vamos a suponer que el trabajo de fuerza no ha conseguido tantas mitocondrias como el trabajo de resistencia solo. Pero repito, en las variables de rendimiento estamos manteniéndonos igual y mejor. Esto es para mí un indicador clave de que el trabajo de fuerza lo que ha conseguido es mejorar, por ejemplo, la economía de carrera del deportista. Es decir, con menos mitocondria está consiguiendo los mismos resultados en cuanto a rendimiento deportivo. Esto significa que con menos capacidad energética incluso puede correr igual de rápido. Pues eso es una cuestión probablemente de rigidez y de elasticidad. Se ha convertido en un deportista más económico y la economía de carrera es uno de los parámetros determinantes del rendimiento en el corredor de resistencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O es más, os voy a enseñar más cosas. Cuando se coge un estudio y se analiza, pues hombre, hay que ver las variables. Y una de las variables en este caso es el programa de entrenamiento. Si nos vamos al programa de entrenamiento que se le ha puesto, yo lo veo y digo, aquí lo tenéis, ¿vale? No me parece óptimo para mejorar la economía de carrera. Y con todo eso, yo os acabo de hacer una lectura en la que creo que se ha mejorado la economía de carrera. Si esto hubiese sido de un diseño diferente, un poco más ajustado a lo que entendemos que necesita un deportista de estas características o un corredor, probablemente todavía hubiese sido más elástico, más rígido, más economía y hubiese mejorado a lo mejor incluso más y a lo mejor tampoco hubiese perdido tantas adaptaciones mitocondriales. ¿Entendéis? Hay muchas lecturas, hay muchas formas de interpretar esto y hay que verlas todas. Igualmente, habría que ver el trabajo de resistencia, en este caso de alta intensidad. ¿Qué hubiese ocurrido con un trabajo de media y moderada intensidad? ¿Qué más cosas podemos sacar de este estudio y a qué más le podemos sacar punta? Vale, pues a otra serie de elementos. Hemos dicho que el entrenamiento previo de fuerza no consiguió desarrollar tantas mitocondrias después como el entrenamiento únicamente de resistencia. ¿Y esto a qué se debe? Pues a una interpretación que no sabemos, o a una posibilidad que no sabemos, pero que hay aquí una interpretación que hacen los propios autores que a mí me ha parecido bastante interesante. Si yo antes de la resistencia hice un bloque de fuerza, como veis aquí en la imagen, lo que he conseguido en este bloque de fuerza es incrementar mi masa muscular, y eso está demostrado aquí. Los sujetos mejoraron la masa muscular. Si he incrementado la masa muscular, ¿qué va a ocurrir cuando yo cese el entrenamiento de fuerza? Pues que voy a empezar a catabolizar, y eso está demostrado también con los datos. Si catabolizo, hay evidentemente una mayor destrucción de tejido muscular y, por supuesto, probablemente de mitocondrias. Y es una de las cosas que pueden haber ocurrido aquí, que al reducir masa muscular y empezar un proceso de proteólisis, es decir, ruptura de proteínas más potente con el cese del trabajo de fuerza, pues se haya arrastrado también a las mitocondrias. Ahora bien, no quiere decir que no haya mejorado la función de las que quedan, que eso es otra de las posibilidades. Si el rendimiento sigue igual, hemos dicho que puede ser que el deportista sea más elástico, más económico a nivel de biomecánica y también que las pocas mitocondrias, las mitocondrias que hayan quedado sean más eficientes, que es otra de las posibilidades y que no se mide en este estudio y el mismo autor o los mismos autores lo indican. No han medido la eficiencia mitocondrial, sí, han medido cuántas mitocondrias hay, pero vamos a suponer que hay menos, pero funcionan mejor. Pues ya está, no habría ningún problema, ¿vale? Hay muchas cosas. ¿Qué más limitaciones hay? Pues que no hay un grupo control, no hay un grupo que haya hecho solo este trabajo. Sí, tenemos trabajo de resistencia, tenemos ambos y hubiese sido interesante tener un grupo que solo hace trabajo de fuerza para precisamente ver cuánto perdían esos sujetos y cómo se comportaba el desentrenamiento, la desadaptación después del trabajo de fuerza. ¿Qué más posibilidades o qué más cosas podemos tener? Pues ya lo he dicho, no hay marcadores de la función mitocondrial. Sí, hay marcadores de cuántas mitocondrias han quedado, pero no de cómo funcionan. Y esto es súper importante porque puedo tener una mitocondria
mucho más eficiente que 3 que funcionan mal. Por lo tanto, eso tampoco lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto es interesante y que hay que hacer ese tipo de lecturas, porque al final, pues si nos vamos únicamente a los títulos y a las conclusiones, pues entramos en un sesgo más que importante. Es como cuando nos ponen un clickbait en un titular de la noticia y no leemos la noticia, pues la mayoría de las veces nos engañan. Y esto es un poco igual. Repito, ¿hay que defender a toda costa el trabajo de fuerza como si fuese la panacea? No. O lo dice el tío que más trabajo de fuerza hace del mundo, porque le gusta, porque tiene un sesgo hacia ello, pero no quiere decir que sea obligatorio, fundamental y 100% impepinable para un deportista de resistencia. Lo que es impepinable para ese tipo de deportista es hacer resistencia, sin más. Suma. Para mí sí, pero hay que saber hacerlo. Y evidentemente el protocolo que aquí se ha diseñado no es óptimo. Habría que ver si es óptimo. Después, habría que ver si no lo hacemos en este orden. Habría que ver si lo hacemos en el caso concurrente. Es decir, en vez de hacer un bloque de 7 semanas, eso no lo hace nadie. Decidme a mí que deportista solo hace la fuerza y luego hace solo la resistencia. Eso es irreal, no tiene practicidad ninguna, no es aplicable. Lo que hace todo el mundo es mezclar las cosas a la vez. Y habría que ver si mezclando concurrentemente con 1 o 2 sesiones a la semana de trabajo, que es lo que todo el mundo suele hacer, pues esas adaptaciones se pierden. A lo mejor probablemente no. Y habría que comprobar también todo esto con otro tipo de protocolo de fuerza y de resistencia. Al final son muchas cosas que dan para sacar punta, pero que evidentemente nos hacen que pensar. Y por supuesto, este estudio pues es interesante y la conclusión que saca es interesante. Y nos deja la pregunta de, oye, ¿por qué ha habido menos mitocondrias? Pues se queda en el aire y habría que, o nos da una línea de investigación más que interesante para volver a buscar cuál es la conclusión de eso, ¿no? ¿Cuál es la razón? E imaginas que es que realmente el entrenamiento de fuerza reduce mitocondria. Hombre, pues eso no es una cosa muy positiva de cara al rendimiento de la resistencia. Pero aquí no se puede concluir a ciencia cierta eso. Es una hipótesis, es una posibilidad, pero habría que buscar por qué, si es cierto, y concluir con más solvencia, ¿no? Con más peso que eso es así, ¿vale? Bueno, pues son un montón de cosas. No sé si me he expresado bien. Yo lo dejo por aquí y si alguien no me entiende, pues es muy simple. Tiene que ir a leer el artículo y hacer el esfuerzo de leerlo. Yo intento traerlo machacado, de manera resumida, pero esto es complejo. Y lo que aquí se está hablando no son, por supuesto, recetas y yo no vengo a daros, digamos que la panacea, ni a deciros haced esto o haced lo otro. Evidentemente cada cual tiene su criterio. No creo que el entrenamiento de fuerza reste, ni mucho menos, bien hecho, por supuesto, al entrenamiento de resistencia. Tampoco creo, como he dicho, que sea la panacea y que porque alguien no lo haga no vaya a obtener más rendimiento, porque eso es una mentira igualmente y es un sesgo a favor de los que nos gusta hacer pesas, ¿vale? Así que nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre recuerdo que para aprender más tengo la plataforma de Patreon, que podéis echarle un vistazo, la dejaré abajo. Y estaros atentos porque si todo va bien, en poquito tiempo es muy probable que ya por fin pueda decir que tengo el libro subido en Amazon y que está a la venta. Venga, pues hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.